Pensemos en dos personas. Ambas han trabajado toda su vida en el mismo país bajo las mismas leyes. Una se jubila con una pensión, bastante cómoda, la otra con una cantidad que apenas le da para vivir. La única diferencia que salta a la vista es la ciudad donde residen. Y claro, esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Es que el código postal decide en secreto el futuro de nuestra jubilación? La respuesta, como vamos a ver, es mucho más sorprendente de lo que parece. Fijémonos bien en este número. 1.621 euros. Esta es la pensión media mensual en el País Vasco, una de las más altas de España. Es una cifra que, para muchísima gente, representa la diferencia entre una jubilación tranquila y una llena de preocupaciones. Vaya, entre poder afrontar imprevistos o vivir con el corazón en un puño cada fin de mes. Y ahora, este otro, 1.112 euros. Es la pensión media en Extremadura. La diferencia no es solo un número en una pantalla, ¿eh? Son 500 euros menos cada mes, para las facturas, para la cesta de la compra, para ayudar a la familia. Es una brecha que define realidades de vida que no tienen nada que ver la una con la otra. Puestos así, uno al lado del otro, los datos revelan un auténtico abismo. Estamos hablando de más de 500 euros cada mes. Al cabo del año, esos son más de 7.000 euros de diferencia. ¿Cómo es posible que exista esta desigualdad tan grande dentro de un mismo sistema nacional de pensiones? Y aquí, justo aquí, llegamos a la pregunta central que vamos a resolver hoy. ¿Por qué existe esta brecha? ¿Es que el sistema es injusto por diseño? ¿Existen de verdad ciudadanos de primera y de segunda a la hora de jubilarse según donde vivan? Pues vamos a desgranar este misterio pieza por pieza. Para entenderlo todo, vamos a seguir este plan. Primero, echaremos un vistazo al mapa completo de las pensiones en España. Después, vamos a desmontar el gran mito de la diferencia territorial. Descubriremos las 4 claves ocultas que de verdad importan. Lo veremos con 3 ejemplos prácticos y entenderemos por qué el factor clave no es la región, sino la vida laboral. Y terminaremos, por supuesto, con un plan de acción concreto. Empecemos por ampliar un poco el foco, porque esto no va solo del País Vasco y Extremadura. La realidad es mucho más compleja y la verdad afecta a todo el territorio. Esta tabla, con los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, nos muestra la foto completa. Se ve un patrón clarísimo. Las comunidades del norte industrial y Madrid están a la cabeza, con pensiones medias muy por encima de la media nacional, que ronda los 1.315 euros. En el otro extremo encontramos otras regiones, sobre todo en el sur y el noroeste. Ojo que la diferencia entre el máximo y el mínimo es de casi el 50%. La pregunta sigue en el aire. ¿Por qué? Venga, ahora es cuando empezamos a tirar del hilo de verdad. Vamos a desmontar la idea más extendida y, a la vez, la más equivocada de todas, la de la discriminación territorial. Este es el punto clave de todo este análisis. Está sacado de un informe del Servicio de Estudios de BBV y lo que nos dice es cristalino. Las reglas para calcular la pensión son idénticas en Bilbao, en Badajoz y en Barcelona. No hay una ley para vascos y otra para extremeños. El sistema de la seguridad social aplica exactamente la misma fórmula para todo el mundo, sin importar el código postal. Entonces, si las reglas son las mismas para todos, ¿dónde está el truco? Pues no está en las reglas, sino en los ingredientes que se meten en esa fórmula. La diferencia nace de la estructura económica y laboral de cada región. Y este es el verdadero punto de inflexión, porque significa que el origen del problema no es una injusticia del sistema, sino el reflejo de las diferentes realidades laborales que hemos vivido a lo largo de décadas. De acuerdo, si no es la región, ¿qué es? Pues son 4 factores clave. 4 pilares sobre los que se construya cada pensión una a una de forma individual. Estos son los verdaderos secretos que explican esa brecha que veíamos al principio. Estos son los 4 jinetes de la jubilación. Primero, y el más importante, los salarios y sus correspondientes bases de cotización. Segundo, el número total de años que se ha trabajado y cotizado. Tercero, si se ha trabajado como asalariado o como autónomo. Y cuarto, los periodos en los que no se ha cotizado, las famosas lagunas. Vamos a verlos uno por uno. Empecemos por la pieza angular, la base de cotización. Olvidémonos de tecnicismos. Hay que pensar en ella como si fuera el molde con el que se va a fabricar la pensión. Es básicamente la parte del sueldo bruto por la que la persona y la empresa pagan a la seguridad social cada mes. Cuanto más grande y sólido sea ese molde a lo largo de la vida laboral, más grande y robusta será la pensión que salga de él al final. Lógico, ¿verdad? Y claro, este molde no es igual en todas partes. Como demuestra este gráfico, las regiones con economías más productivas, con más industria, tecnología y servicios de alto valor, pues tienen salarios medios más altos. Y salarios más altos significan, por lo general, bases de cotización más altas. Es una cadena lógica. Mejor tejido económico, mejores sueldos, bases más altas y, al final de todo, pensiones más altas. La segunda clave es el tiempo.
La carrera de cotización es simplemente el número de años que se ha estado aportando al sistema. Para cobrar el 100% de lo que corresponde, según el molde personal, se necesita un número mínimo de años cotizados, que ahora mismo se acerca a los 37. Si se cotiza menos, se recibe solo un porcentaje. Cada año cuenta y cada año que falta, pues, resta. Ahora, lo que es realmente alucinante de este gráfico es que la duración media de la vida laboral también cambia una barbaridad según la región. Hay comunidades donde la gente se jubila con carreras medias de más de 37 años, mientras que en otras apenas llegan a los 30. Hablamos de casi 8 años de diferencia. Esos 8 años pueden suponer un recorte de más del 20% en la pensión final. Es una cantidad enorme. Tercera clave, y esta es fundamental para entender muchas pensiones bajas. ¿Se ha trabajado por cuenta ajena o como autónomo? Los datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, la UPTA, muestran una realidad que es contundente. La pensión media de jubilación de un asalariado es de 1.661 euros. La de un autónomo, 1.006 euros, un 39% menos. Esto se debe a que históricamente la mayoría de autónomos ha cotizado por la base mínima para reducir costes cada mes, creando un molde mucho más pequeño para el futuro. Y la cuarta y última clave, las lagunas. Si la base de cotización era el molde, las lagunas son las grietas que le salen. Son esos meses o años en los que no se ha cotizado, ya sea por desempleo, por cuidar de un familiar o por cualquier otro motivo. El sistema tiene mecanismos para rellenar algunas de estas grietas, pero ni de lejos todas, y no siempre al 100%. Cuantas más grietas, más frágil y más pequeña será la pensión final que salga de ese molde. Para que todo esto quede meridianamente claro, vamos a olvidarnos de las medias y las estadísticas. Vamos a verlo con 3 historias de vida, con 3 perfiles que podrían ser perfectamente los de cualquier vecino. Primero, Ana. Vive en el País Vasco, trabajó 40 años en el sector industrial con un salario elevado, siempre en el régimen general, así que sus nóminas generaron cotizaciones por bases altas y estables. Su carrera fue lineal, sin parones, no tuvo lagunas. Su molde, por lo tanto, es grande, es sólido y no tiene ni una grieta. Ahora Luis, de Extremadura. Trabajó 32 años, sobre todo en el sector servicios, con un salario más modesto, también en el régimen general, pero sus bases de cotización fueron más bajas. Además, a lo largo de su vida tuvo 2 periodos de desempleo que le generaron lagunas. Su carrera fue más corta y menos estable. Su molde es más pequeño y tiene algunas grietas. Y finalmente, Carmen. Podría vivir en cualquier parte de España. Fue autónoma durante 35 años, con su propio comercio. Como la mayoría de autónomos de su generación, para ahorrar costes mes a mes, decidió cotizar por la base mínima posible durante casi toda su vida. Su carrera es larga, sí, pero su molde es, por decisión propia, el más pequeño de los 3. Aquí vemos el resumen. Ana, con bases altas y una carrera impecable, obtiene una pensión alta, muy en la línea de la media de su comunidad. Luis, con bases más bajas y una carrera más corta y con lagunas, recibe una pensión media-baja, también acorde a la media de su región. Y Carmen, por haber cotizado por la mínima, recibe la pensión más baja, da igual donde viva. El factor determinante no ha sido su código postal, sino la suma de sus circunstancias y decisiones laborales a lo largo de 40 años. Y esto nos lleva a la conclusión más importante de todo este análisis. Es hora de cambiar el enfoque y mirar hacia el lugar correcto. Vamos a repetirlo para que quede grabado. La clave no está en el mapa de España, está en el mapa de una vida laboral concreta. La pensión no la define el lugar donde uno se jubila, sino la trayectoria que se ha ido construyendo durante décadas. La geografía es una consecuencia de las estructuras económicas de un sitio, pero no es la causa directa de la pensión de una persona. El concepto final que lo une todo es la base reguladora. Esta es la cifra que resulta de hacer la media de las bases de cotización de los últimos 25 años. Este es el número verdaderamente personal. Es intransferible. No es la media de una comunidad autónoma. Es el resultado directo de lo sólido que sea el molde y de las grietas que se hayan acumulado a lo largo de la vida laboral de cada individuo. De acuerdo, ya hemos entendido el porqué de todo esto. Ahora viene la parte más importante. ¿Y ahora qué? ¿Qué se puede hacer con esta información? El plan de acción es sencillo y directo. Primero, entrar en la web de la Seguridad Social y descargar el informe de vida laboral y el informe de bases de cotización. Este es el mapa personal. Ahí está toda la historia laboral. Segundo, sentarse y analizarlo. No solo mirar los años, mirar las bases de cotización mes a mes. ¿Son altas? ¿Son bajas? ¿Hay periodos en blanco? ¿Lagunas? Ese documento va a decir exactamente cómo de grande y sólido es el molde de la pensión a día de hoy.
Porque, en definitiva, la pensión que se cobrará mañana depende directamente de las decisiones tomadas ayer y de las que se tomen hoy. No se trata de señalar a un sistema o a una geografía, se trata de entender las reglas del juego y tomar el control. Así que la pregunta final no es dónde se vive, sino ¿se están construyendo los cimientos correctos para el futuro?